Hola, 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 esto es el Faro Informativo. Bienvenidos una vez más al canal donde diariamente puedes informarte con las mejores noticias sobre lo que acontece en Venezuela y el mundo. Atención, mucha atención con lo que te contaremos el día de hoy, porque resulta que a pesar de la prohibición del régimen de permitir el ingreso al país de los comisionados de los derechos humanos, el objetivo de la organización fue logrado y por fin se pudo constatar las violaciones de los derechos humanos en suelo venezolano. Sí, así es, la organización pudo escuchar varios testimonios que consignaron pruebas de los terribles hechos que suceden en el país en manos del régimen y se espera que en los próximos días se intensifiquen las sanciones en contra de la dictadura perversa. Aún así hay quienes siguen padeciendo los maltratos e injusticia de esta dictadura y por eso debemos seguir denunciando estos casos. Tal es el caso de 2 aviadores y un teniente de la Guardia Nacional que siguen presos en Ramo Verde, aunque desde hace tiempo cumplieron su condena. Estos seres siguen ahí y ningún organismo ha podido hacer nada para que les otorguen su libertad. En breve te contaremos todos los detalles, así que ponte cómodo y búscate un cafecito. Las violaciones de los derechos humanos continúan en el país y el mejor ejemplo de ello es lo que le está sucediendo a los primeros tenientes Peter Moreno y Luis Lugo y al teniente de la Guardia Nacional Edinson Márquez, quienes ya cumplieron sus condenas pero siguen presos en la cárcel militar de Ramo Verde. El juez Iván Bustamante, encargado de los casos, mantiene ilegalmente presos a los aviadores. El expediente del teniente de la Guardia Nacional Bolivariana, condenado a 1 año y 8 meses de prisión, aún no ha bajado al tribunal de ejecución. Tienen 5 años presos, pero fueron condenados a 4 años, 8 meses y 4 años y 9 meses días de prisión, respectivamente. Los primeros tenientes de la aviación, Peter Moreno y Luis Lugo, siguen presos injustamente en el Centro Nacional de Procesados Militares en Ramo Verde. La razón, el juez Iván Bustamante, titular del Juzgado Primero de Ejecución, no ha emitido la boleta de excarcelación. El argumento, ninguno. Instructores de vuelo y pilotos de aviones de transporte, ambos vieron truncarse sus carreras en el ámbito militar. La tragedia los alcanzó a ellos y a sus familiares por unos hechos en los que no tenían responsabilidad. Hoy, la injusticia se mantiene, ya cumplieron la sentencia, pero siguen presos. Peter Moreno debió haber salido en libertad el 20 de octubre de 2019. 3 meses y 24 días después, aún aguarda en la cárcel de Ramo Verde por su libertad. Él fue condenado por lo que el gobierno denominó el golpe azul. Se le acusó por los delitos de instigación a la rebelión y contra el decoro militar. Fue una condena injusta. Él fue citado como testigo y terminó condenado. Su única culpa fue no delatar o acusar falsamente como le exigía el gobierno, denunció su mamá Marilu Guevara a través de las redes sociales. Para disminuir su condena, aceptó los cargos que se le imputaban. En noviembre ocurrió lo mismo con el primer teniente Luis Lugo. Su condena de 4 años, 9 meses y 10 días culminó el 22 de noviembre. A él le imputaron el delito de rebelión, como militar activo que era, pero también uso indebido de condecoraciones y títulos militares por ser un oficial retirado. Una incongruencia más en este caso, que igualmente buscaba avalar el discurso gubernamental de un supuesto golpe de Estado. Detenido desde el 11 de febrero de 2015, el juicio se reaperturó en mayo de 2018. Al momento de la sentencia ya tenía 3 años y 3 meses preso. 2 recursos de amparo ha interpuesto el abogado Gustavo Natera en noviembre de 2019 para demandar la libertad de Peter Moreno por tener la pena cumplida. Lo mismo hizo con respecto a Luis Lugo en diciembre, pese a que la ley obliga a que los amparos tengan respuesta expedita, esta aún no ha llegado. Ejercimos todos los recursos legales, pero aún no tenemos respuesta. El juez Iván Bustamante no despacha desde el 22 de diciembre. Siempre está de reposo o fuera del tribunal por alguna razón. No nos atiende. Y aunque sus condenas fueron injustas, ambos ya las cumplieron. Hoy no se entiende cómo siguen presos. El artículo 44, numeral 15 de la Constitución establece que nadie podrá permanecer privado de su libertad una vez cumplida su condena. El abogado agrega que además de una violación constitucional, hay una violación flagrante a los derechos humanos de ambos jóvenes. El Estatuto de Roma además sanciona a los jueces que se escuden en órdenes superiores para no acatar la ley. Iván Bustamante es uno de ellos.
Las diligencias ante la Corte Marcial han sido infructuosas. No hay una respuesta oficial que explique por qué siguen presos. Al menos el abogado no la conoce. Lo que sí reconoce Natera es el deterioro psicológico, emocional y orgánico de los jóvenes. No es fácil enfrentarse a una situación en la que no entiendes por qué no estás en libertad si ya cumpliste tu condena. Pero los de Moreno y Lugo no son los únicos casos así. El teniente Edison Jean-Pierre Márquez Caldera era el auxiliar del parque de armas del Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional. Fue detenido el 23 de mayo acusado por ser parte de lo que el gobierno denominó Operación Armagedón. Según el discurso oficial, funcionarios de las unidades de operaciones especiales de los 4 componentes militares concretarían un golpe de Estado durante las elecciones presidenciales del 2018. Márquez fue imputado por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión militar, conspiración para el motín y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada. Su audiencia se efectuó el 20 de diciembre de 2018 y en ella aceptó solo los cargos de sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada, buscando minimizar la condena. Fue sentenciado a 1 año y 8 meses de prisión, la cual debió terminar el 23 de enero de 2020. La juez militar primera de control mayor del ejército, Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón, mantuvo al tribunal 1 año sin despacho, lo que impidió que el expediente fuese enviado al tribunal de ejecución, según reconoció el presidente de la Corte Marcial, Mayor General Edgar Rojas Borges, durante un encuentro con sus familiares. Márquez no tiene abogados privados, solo una defensora pública que no ha movido el caso. A la fecha, sus familiares no han tenido acceso al expediente ni han logrado alguna actuación de esa supuesta defensa. Mientras tanto, el militar sigue preso en Ramo Verde, privado ilegalmente de su libertad desde hace 21 días. Estos 3 casos evidencian que en Venezuela cumplir la condena no es garantía de libertad, es un derecho humano inexistente, al menos lo es para las pequeñas hijas de 5 y 8 años, la esposa y la mamá de Peter Moreno. También para los padres, hermanos y la novia de Luis Lugo, quienes fueron detenidos para presionar la entrega del militar recapturado tras otorgarle la libertad, una aberración jurídica que solo se conoce en países violadores de derechos humanos y en dictadura. La falta de acceso del teniente Edison Márquez a su expediente es otra demostración de lo mal que funciona la justicia en el país, que castiga a quienes se atreven a disentir del gobierno o, como en este caso, sirven para sustentar el discurso oficial. Para exigir su libertad esta noche a partir de las 7, sus familiares realizarán un tuitazo en rechazo a la negativa de otorgarles las boletas de excarcelación que los devuelvan a sus hogares. Hace días, una comisión de los derechos humanos intentó ingresar al país para conversar con los familiares y víctimas del régimen y dar a conocer al mundo sobre estos casos de total vejación hacia los derechos humanos. En este sentido, Humberto Prado, comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas, aseguró este jueves que aun cuando la Comisión de los Derechos Humanos no pudo ingresar al país, la delegación logró cumplir con su objetivo desde Colombia. La delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos logró conversar en Cúcuta con una gran cantidad de víctimas a las que le fueron violadas sus derechos. Asimismo, se logró agrupar 60 víctimas para una audiencia virtual. La Comisión de Derechos Humanos del Gobierno Legítimo le brindó toda la colaboración a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ellos atendieron la vulneración de los derechos fundamentales en nuestro país, pudieron constatar la situación de los venezolanos en Bogotá y en la frontera. Así lo indicó Prado en una rueda de prensa. Prado explicó que en Bogotá presentaron a la comisión información sobre los diputados a los que se les ha allanado su inmunidad parlamentaria y en Cúcuta se atendieron a las víctimas relacionadas con casos de desaparición forzada por parte de la FAES y los familiares de presos militares. Estamos en conversación con nuestro representante en la Organización de Estados Americanos para que en una reunión general se dé derecho de palabra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así se escuche de su boca la situación venezolana. Informó en una rueda de prensa. Agradeció a Tomás Guanipa, embajador en Colombia designado por Guaidó, por buscar a las víctimas y llevarlas ante la comisión. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos tenía previsto visitar Venezuela el pasado 4 de febrero para hacer un informe sobre la vulneración de los derechos humanos. La delegación intentó abordar el avión con destino a Caracas desde Panamá y la aerolínea Copa Airlines no lo permitió. No contaban con la visa para entrar al país porque el régimen de Maduro se la negó.
Y así con esta información llegamos al final del video. Recuerda, comenta, comparte, dale like y que no se te olvide activar la campana de notificaciones, que esto fue El Faro Informativo. Chao, chao.